Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy para mí es uno de los temas más importantes, si no el tema más importante para nuestra salud, y es el ayuno. Entonces, como saben, en el sistema de alimentación Unani usamos mucho los ayunos, y de hecho es de los aspectos del sistema de alimentación Unani más característicos, pero también puede ser uno de los aspectos que pudieran causar más ruido, ¿no? Yo me acuerdo de chiquito que mis abuelas siempre decían, somos latinoamericanos, ¿no? Y entonces la comida y el amor son sinónimos, ¿no? Si mi abuela me quería decir, toma David, yo te amo, aquí está tu chocolatito caliente o aquí está tu pancito o tu conchita, ¿no? Entonces, una forma de expresar amor y cuidado por la familia es a través de la comida. Y de repente, obviamente también cuando quitamos la comida da miedo, ¿no? Porque decimos de qué se va a alimentar, le va a faltar nutrientes, nos va a faltar energía, etcétera. Entonces, uno de los aspectos que más ruido pueden generar dentro del sistema de alimentación Unani con los familiares o nosotros mismos cuando lo estamos iniciando es el ayuno. Además, empezar a ayunar puede ser complicado, tiene sus dificultades. Arrancar, ya una vez que ya pasaron algunos días y vamos a hacer ayunos prolongados, se va haciendo cada vez más sencillo. Eso tiene que ver con que ya cambia el metabolismo y se hace cada vez más sencillo. La parte difícil tiene que ver, cuando iniciamos el ayuno, la parte difícil tiene que ver con el cambio del metabolismo de carbohidratos al metabolismo de grasas. Por eso es 1000 veces más fácil empezar a ayunar cuando ya estás en cetosis. Entonces, eso es ligeramente otro tema para aquellos de ustedes que no saben esto. Otra cosa que hacemos en el sistema de alimentación Unani es entrar en un metabolismo cetogénico o en cetosis. En el sistema de alimentación Unani, como no comemos grandes cantidades de alimento, no comemos grandes cantidades de calorías, tratamos de tener una nutrición mucho más eficiente. No tenemos el tipo y la cantidad de producción de cuerpos cetónicos que tendríamos en una nutrición cetogénica o una dieta keto clásica, que tiene una producción altísima de cuerpos cetónicos. Eso para nosotros ya es demasiada carga al cuerpo y puede ser peligroso. Lo que hacemos en Unani es que sí tenemos producción de cuerpos cetónicos, pero no a ese grado, y lo combinamos con el ayuno. Entonces, sí cambiamos el metabolismo de carbohidratos a grasas, que esa es la cetosis, pero también dejamos descansar al cuerpo y que se regenere a través del ayuno. Entonces, lo que hemos visto a través de los años es que la combinación de ayunos, ya sean ayunos de 24 horas, 48 o ayunos más prolongados, con la producción de cuerpos cetónicos, que es una dieta baja en carbohidratos, que es una dieta baja en azúcares, ¿no? Además de que quitamos pan, pasta, harinas y lácteos, bajamos el consumo de azúcares. Como ustedes saben, tratamos de mantenerlo ahí abajo de 50 gramos al día. Cuando comemos, cuando estamos ayunando, de todas formas tratamos de bajarlo más, y esto lo vamos monitoreando con las cintas medidoras de cuerpos cetónicos que se pueden comprar en internet, son muy fáciles de conseguir y se miden en la orina. Entonces tenemos en las cintas una producción media de cuerpos cetónicos. Si tú bajaste tu consumo de carbohidratos y todavía no tienes cuerpos cetónicos, entonces o le tienes que bajar más a los carbohidratos o empezar a ayunar o subir la actividad física, ¿no? Más ejercicio. Y entonces esa combinación de producción de cuerpos cetónicos con el ayuno, eso es lo más eficiente. Cuando una persona no está en cetosis y quiere ayunar, va a vivir dos situaciones desagradables. Va a vivir el cambio del metabolismo de carbohidratos al de grasas, y eso es lo que llaman la gripa cetogénica, que se siente feo, se siente el cuerpo un poco cortado, cansancio, síntomas como de gripa y cosas así, dolor de cabeza y eso. Esos síntomas bajan considerablemente tomando suero y comiendo sal, mucho, bajan muchísimo. Pero de todas formas, si tú
todavía no te has cerciorado que ya estás en un estado cetogénico y quieres combinar ese cambio metabólico con el ayuno, lo vas a sentir más intenso que si primer paso te haces cetogénico bajando los carbohidratos y entonces ya después empiezas a ayunar. Y luego los ayunos los empiezas a hacer de 24 horas, o sea, comer una vez al día, y luego a la misma hora el día siguiente, a la misma hora el día siguiente, etcétera. Y luego empiezas a hacer un día sí, un día no, que serían ayunos de 48 horas. Esa sería la combinación que yo te recomiendo. Primero entrar en cetosis, después ayunos de 24 horas y después un día sí, un día no, que serían los de 48 horas. Y cuando ya te sientes cómodo, cómoda con eso, entonces ya puedes empezar a hacer ayunos más prolongados. La importancia del ayuno tiene que ver que cuando el cuerpo cuando está ayunando, le estamos quitando trabajo. La mayoría de nosotros, de acuerdo con nuestro índice de masa corporal, que es la relación entre nuestra estatura y nuestro peso, también nuestra edad un poco, nos da un número. Ese número lo pueden calcular en línea, meten índice de masa corporal, les va a pedir sus datos y les va a dar un número. Si ese número está entre 20 y 25, estás en tu peso. La mayoría de nosotros caemos en ese rango. Hoy en día que hay mucho sobrepeso y obesidad, más de la mitad de la población está arriba de 25. Ahora, vamos a pensar, aunque estemos en nuestro peso, estemos en 22, 24, 25, que es muy buen peso, de todas formas tenemos algo de grasa acumulada alrededor de los órganos y esa es grasa visceral. Eso es una grasa muy nutritiva. Cuando entramos en un estado de ayuno, pasan dos cosas. Entonces, el cuerpo no puede guardar muchos carbohidratos porque ocupan mucho espacio, no son moléculas fáciles de guardar, son un poco difíciles, ¿no? Entonces el cuerpo, por varios motivos, prefiere convertir el azúcar a grasa y guardar la grasa, y ese es el sobrepeso. Muchas personas piensan que el sobrepeso viene de comer grasa, y no, la realidad es que el sobrepeso importante viene de comer un exceso de carbohidratos, y eso lo hablamos mucho en el sistema de alimentación unánime. Entonces, ahorita ya no voy a repetir eso. Pero el sobrepeso, como viene de comer carbohidratos, esto ocurre porque si comes carbohidratos y grasa, nuestro cuerpo va a preferir primero usar la grasa y después el carbohidrato guardarlo. Cuando ya guardó carbohidrato en el hígado, eso es lo que le da de comer al cerebro. El excedente de carbohidrato lo va a convertir a grasa y eso lo va a guardar alrededor de las vísceras y en otros lados. Entonces el problema viene del carbohidrato. Si comiéramos grandes cantidades de grasa, sí puede llegar a ser un problema, pero eso es mucho más difícil que ocurre en la dieta. Además, la satisfacción física que da la grasa, a diferencia del carbohidrato, es muy diferente. Por eso tenemos problema hoy en día con adicción al carbohidrato. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando entramos en un estado de ayuno, nuestro cuerpo se va a acabar rápidamente el azúcar que tiene en la sangre y tiene su propio almacén para darle de comer al cerebro y no permite que ese azúcar lo toque el resto del cuerpo. Y entonces el cuerpo va a usar la grasa que tiene acumulada y eso es cuando se producen cuerpos cetónicos. Por eso con cuerpos cetónicos monitoreamos que eso está ocurriendo. Pero pasan otras cosas y para entenderlas hay que separar los nutrientes del cuerpo en dos tipos de nutrientes. Un tipo de nutriente nos da energía y otro tipo de nutriente nos dan insumos. No todos los nutrientes que comemos dan energía y no es lo más importante dar energía. Yo sé que es importante, pero no es lo único. Piénsalo como en una casa. No toda la casa lo único que usa es energía. Sí usa electricidad y sí usa gas, sí usa a veces incluso otras fuentes de energía como carbón, madera y ese tipo de cosas. Pero no es lo único que utilizamos en la casa, usamos insumos, todo lo que compramos de comida, lo que compramos para reparar la casa, si se nos rompió una vajilla, un vaso, un vidrio, y eso se tiene que reponer. Eso no es por energía, eso es por sustancia, por insumos. Y así funciona el alimento. Ahora,
Lo interesante es que nuestro cuerpo, al usar un insumo físico, no nutriente de energía, nutriente físico, lo puede reutilizar. Es decir, que el cuerpo está capacitado para reciclar nutrientes. Y ese proceso de reciclaje se llama autofagia. Auto es a sí mismo, fagia es comer. Autofagia significa comerse a sí mismo. Entonces es un proceso súper interesante que cuando el cuerpo le damos oportunidad porque le quitamos trabajo, y eso es lo que pasa en el ayuno, el cuerpo tiene un exceso de energía que puede aprovechar para repararse reciclando sus insumos, reciclando sus nutrientes. Y eso lo que hace, y por eso hay gente que ha ganado, van 2 premios Nobel que han trabajado con el tema de la autofagia, y es porque uno de ellos se dio cuenta, que fue el último premio Nobel, se dio cuenta que la autofagia previene la formación de cáncer, lo cual es muy interesante porque cuando el cuerpo tiene energía adicional extra, puede usarla para autodigerir células cancerosas o potencialmente cancerosas. Y de la misma forma también el cuerpo puede utilizar esa energía excedente que tiene en el ayuno porque le da más energía. Ahora, puede utilizar esa energía para repararse otras cosas y prevenir un montón de enfermedades. Y para reparar enfermedades, padecimientos o síntomas que ya existen. Por ejemplo, personas que tienen fibromialgia o que tienen artritis, reumatismo, etcétera, diabetes, etcétera, etcétera, que tienen problemas hormonales. Cuando estamos en un estado de ayuno, pero ya estamos nutridos, nuestro cuerpo puede reciclar nutrientes y usar la energía excedente que tiene para repararse. Entonces, el ayuno es un estado fundamental, esencial para curarnos. Y es por eso que el ayuno se ha utilizado en todas las grandes religiones desde hace miles de años y siempre tiene 2 asociaciones, una médica, curativa, y la otra, digamos, psicológica, espiritual, ¿no? Entonces tiene las 2 partes, porque además el ayuno no solamente nos cura el cuerpo, también nos ayuda a curarnos nuestra psicología, nuestro ser, nuestro corazón, porque en una sociedad como hoy tan consumista, tan enfocada la atención siempre afuera, cuando le ponemos una pausa al hábito consumista, tenemos o tendemos a irnos más hacia una introspección, hacia adentro, y ahí empieza un proceso curativo, psicológico, emocional, espiritual. No que lo espiritual necesite curación, sino que después de haber curado las capas psicológicas, podemos acceder a un camino espiritual, a una realidad espiritual, y eso es a través del ayuno. Por eso hay tantas prácticas religiosas que incluyen el ayuno como parte fundamental de la práctica espiritual religiosa. Entonces el ayuno, si vemos las gigantescas ventajas que tiene en la salud, no solo física, sino emocional, mental, pues sí es uno de los pilares en los que construimos el sistema de alimentación Unani. Ahora, hace un momento dije que cuando vayamos a empezar a ayunar tenemos que estar primero bien nutridos y eso es fundamental. Nadie que empieza el sistema de alimentación Unani debe de ayunar, eso no debe de ocurrir. Deben de comer, ya hablamos de eso mucho y en el SAU se habla mucho cómo ir cerrando las ventanas nutricionales. Empezamos 8 horas, luego 6, luego 4 y luego de ahí empezamos a comer un día sí, un día no y así. Entonces, para poder ayunar tiene que haber pasado suficiente tiempo de nutrición como para que el cuerpo ya se beneficie, si no simplemente lo vamos a seguir agrediendo. Y lo primero que tiene que ocurrir es que se quiten los síntomas azules que llamamos o los de baja conductividad o los síntomas de exceso de agua y deficiencia de electrolitos. Y esos pues ya los conocemos, hemos hablado mucho de esos síntomas: cansancio, ansiedad, angustia, falta de memoria, caída de cabello, zumbido de oídos, dolores de rodillas, problemas hormonales, de la tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Baja del sistema inmune, anemia subclínica, cansancio crónico, etcétera. Esos síntomas son de baja conductividad y en ese estado no podemos ayunar porque el cuerpo no tiene la energía excedente, está en deficiencia.
y no van a pasar los beneficios del ayuno. Después de 3 a 6 meses, a veces más, a veces 8 meses, de haber iniciado el sistema de alimentación Unani y que ya no estés en las fases principiantes, ya puedes empezar a entrar a un estado más de ayuno. Y entonces eso es lo que te recomendaría, por lo menos unos 6 meses de haber hecho el sistema de alimentación Unani, que te cerciores que ya no tienes los síntomas azules. Eso es muy fácilmente detectable porque te sientes mejor, tienes más energía. Y la mayoría de la gente en ese estado naturalmente ya empiezan a querer ayunar. Su cuerpo solito lo empieza a pedir. Acuérdense que la nutrición Unani es una nutrición muy densa en nutrientes, muy alta en su contenido de insumos, de nutrientes físicos y de producción de energía en el cuerpo. La energía en el cuerpo depende de la respiración, depende del oxígeno y depende de los electrolitos y del pH. Esa es la energía real. Los otros son nutrientes, pero son nutrientes, digamos, físicos, no los energéticos, ¿no? Pero los dos son esenciales, no solamente es pura energía, como decía hace un momento. Entonces, primero tenemos que cerciorarnos que el cuerpo tiene un excedente de energía y después que el cuerpo está nutrido, sobre todo de sus aminoácidos y nutrientes esenciales de ese tipo, y después ya podemos empezar a ayunar. Y es un proceso relativamente muy natural, porque la mayoría de las personas, al hacer el sistema de alimentación Unani, naturalmente les va bajando el hambre, les va bajando la angustia, la ansiedad. Naturalmente, al bajar de peso y cambiar el metabolismo de carbohidrato a grasa, ya también baja el hambre y entonces ya es muy fácil entrar en el estado de ayuno. Espero que esto les funcione. Acuérdense que estoy hablando mucho tomando del sistema de alimentación Unani, que es el curso, que es el ISAU, que ahí está en la página de internet y todo. Y esto, a lo que hago referencia, todo eso viene descrito en el curso completo, que es ISAU, Introducción al Sistema de Alimentación Unani, y ahí al final del curso viene toda una sección en donde decimos el sistema paso a paso, día a día, con diferentes menús y cosas así, muy, muy, muy fácil y práctico para seguir. Y ahí también viene el cambio de las ventanas nutricionales, tomamos en cuenta biorritmos, etcétera, y obviamente ahí están puestos los ayunos y qué se recomienda hacer junto con los ayunos, qué podemos comer y cosas así. Espero que este podcast les haya servido. Me dio mucho gusto que nos pudieran acompañar y nos vemos la próxima. Bye, bye.